Acá estamos, arrancando que vuelvan las ideas, tormentas que parece van a seguir durante un rato largo, no hasta la noche, mayormente nublado, dice el servicio meteorológico. Yo creo que la mala noticia de la jornada es que mañana la máxima es 33. No, o sea, es que mañana, no sirvió de mucho. Digamos. No es que mañana la máxima es Primer 25. foto de aplicación de un oyente, Herli. Está bien, no es lo mismo, no estamos en Herli en este momento. 25 grados, apareció una alternativa, ¿viste? Bueno, ni 35, ni 21, 25 grados. En fin. Bueno, acá estamos, en segundo programa, número 2, temporada 2026, de que vuelvan las ideas. Y la verdad, si creíamos que nos íbamos a aburrir en febrero, de ningunísima manera, A mí me parece que todavía, quizás no va a pasar, y esa sea la novedad, no hay un impacto como el que supimos tener en otros tiempos, ¿no? Como los argentinos y argentinas sabemos dar, sabemos generar respecto de la confesión del ministro de Economía Caputo y del gobierno en general respecto del tema INDEC. Yo no quiero soltar el tema, no quiero que soltemos el tema, porque insisto, aunque parezca una cosa, una pavadita, si esto pasa en cualquier otro gobierno, como ayer lo dijimos en el momento que había ocurrido esa definición de Luis Caputo, si esto lo decía cualquier otro gobierno, hasta me animo a decir, hasta un gobierno, si hubiera gobernado Rodríguez Larreta, me parece que le pasaba lo mismo, un gobierno distinto al actual. Era un escándalo de proporciones, Básicamente, me agarro lo del termómetro de Néstor y digo, básicamente lo que el gobierno dijo es, sí, tenemos un nuevo termómetro, el Fondo Monetario Internacional nos dijo que había que tener un nuevo termómetro, lo tenemos listo hace un montón de tiempo, pero no lo vamos a usar hasta que la temperatura sea agradable. Hasta que la temperatura nos guste, no vamos a usar el nuevo termómetro. Mientras tanto usamos el que se nos canta. El que mide mal. El que mide mal y... No, te diría así, el que nos permite vender camperas o el que nos permite vender mallas, trajes de baño. Sí, correcto. ¿No? Ese es el que vamos a usar hasta que, consideremos. El que mantiene tranquila a la población, digamos, claro, de alguna manera. Y es muy fuerte. Es la credibilidad, pero vos decís, bueno, pero pará, la institucionalidad global se cayó. Ya no rigen más las reglas habituales de este tiempo, o de tiempos atrás, es cierto. Pero acá hay otras cosas atadas. Dos variables muy importantes. Una son los salarios. Porque la caída de los salarios registrada, y estamos hablando de los salarios formales, la caída del salario formal es aún peor. Porque efectivamente hay una confesión de que se está midiendo mal, y no es que se mide mal y podría dar menos. Como la canasta básica que se va a utilizar para el nuevo indicador, para el nuevo termómetro, tiene una ponderación mucho mayor de los servicios, y los servicios se desbocaron, no por naturaleza, sino por decisión política del gobierno, pues entonces tenés menos plata para llegar a fin de mes. O tenés menos plata disponible después de que pagaste todo lo que tenés que pagar. Tu sueldo rinde menos. Y por otra parte son las jubilaciones. Sí, ayer decía uno de los entrevistados, Alejandro Barrios creo que fue, o Bernal, no, Alejandro fue que no es algo inocuo esto, que impacta mucho, no solo los salarios, la medición de la pobreza, tema de pagos externos que están actualizados o se ajustan por inflación. Es decir, es un desbarajuste total de todas las cuentas nacionales en términos de medición. Uno sabe que cuando el gobierno dice tal porcentaje de pobreza y sale a la calle y ve la pobreza que hay, es mentira. Pero ahora está ratificada que todos los indicadores que surgen a partir de la encuesta de hogares, de la canasta básica, que todos están alterados. Entonces, con razón, uno ve una realidad y el gobierno insiste en ver una realidad completamente disfrazada. Pero hay dos elementos, ¿no? Por un lado es la gravedad del asunto, y por otro lado es que el gobierno, por lo menos por ahora, porque en algún lugar esas cuentas se anotan, por lo menos por ahora el gobierno no paga costo, o no pareciera pagar costo. Y hay una mención, hoy el ministro de Economía tuvo que salir a cruzar a Eduardo Feynman, que cuando lo cruzó dijo, bueno, tomo nota, tampoco es que se le revela mucho, ¿no? No, porque y Feynman le dijo que sí inmediatamente sin preguntar nada. No, eso en la entrevista, pero después Feynman, hoy por la mañana, decía que el dato, si se hubiera utilizado la nueva medición, el dato iba a dar arriba de 3, entre 3,1 y 3,5, ahora vamos a eso. El ministro Caputo dice, no, eso no es cierto. Claro. Sí. Y dice, eso no es cierto porque ya nos había dicho Labaña y el segundo, me olvidé el apellido ahora del que asumiría, ya nos habían dicho hace 2 semanas que el número era parecido.
Con lo cual ahí tenés otro problema. Se supone que son datos reservados. Claro, reservados por lo que impactan en todas estas cuestiones que estamos hablando. Claro. No solo en los salarios, en las cuentas externas, en la formación de precios también. Porque la formación de precios, perdón, eso es falso, Feynman. De hecho, daba una décima menos que lo que daría efectivamente el actual. Claro, rompe un secreto. Nos lo dijo Marco Labaña y el otro. Y Pedro Linés. Gracias, claro, Nico. Es confidencial. Decía la formación de precios también, porque la base de la formación de precios tiene que ver con la cadena, ¿no? Entonces, bueno, los últimos eslabones van aumentando en función de lo que les aumentan a ellos, pero muchos también aumentan en función de el número que publica el INDEC cada mes. Y bueno, aumentó un 2%, hay que aumentar un 2%. Claro. Y eso es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Así que no, es muy complejo que el ministro no haya guardado la confidencialidad del dato del INDEC. No, pero que además que eventualmente se le hayan dado. Que se se le hayan supone dado que a él no, también, se supone claro. que hay gente que con esa información podría hacer grandes negocios porque es información privilegiada. No, que eso no creo que Caputo... No, y eso No, acá en la no, Argentina bueno. no pasa. No, y con Caputo seguramente y con Caputo menos, ¿no? Seguramente menos. Pero bueno, es de verdad muy, muy fuerte. Es un enchastre, ¿no? En esta, démosle la derecha. ¿A quién? No es a lo que ocurrió esta mañana. No es por lo que ocurrió esta mañana que haya gente que hace negocios con datos reservados. No, en ese sentido es cierto. Dicho sea de paso, voy a sumar. A mí lo que me cuentan es que efectivamente el dato iba a dar parecido. Que la preocupación del gobierno es por los meses que siguen, sobre todo marzo. Pero bueno, no importa, es anecdótico. Es anecdótico en el momento en el que el ministro de Economía dice, el presidente y yo creemos que hay que usar el termómetro anterior hasta que se pase la fiebre. Es increíble, es increíble. Tal cual. Veremos qué consecuencias efectivamente tiene. Lo otro que es llamativamente Pero está bien increíble. donde vos, perdón que te interrumpa, Pablo, elegiste poner el acento en el costo que tienen todo este tipo de cosas y me parece que es la gran discusión en la que hay que meterse, ¿no? ¿Por qué el costo todavía no está a la altura de la importancia del hecho, de la relevancia, de los hechos, ¿no? No estoy hablando de este hecho puntual o únicamente, sino de la marcha de un modelo. ¿Y por qué la reacción no acompaña, ¿no? Está esta idea de, bueno, todavía hay que acompañar al gobierno y hay sectores todavía muy importantes que acompañan al gobierno o le tienen paciencia, por lo menos. Se me ocurren dos hipótesis, a ver qué piensan, dos datos sobre eso. ¿Por qué no paga costos el gobierno con lo que otros gobiernos pagaron con debilidad institucional, con crisis institucional, digamos, ¿no? Hay que pensar solamente todo el daño que significó la intervención de Guillermo Moreno en las estadísticas en la Argentina. Le generó mucho daño al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos es lo que yo creo. Pero más allá de eso, me parece que hay dos respuestas posibles. Una es que, en realidad, a los sectores que se rasgan las vestiduras por la institucionalidad, por la corrupción, no les importa nada eso. Nada. Eso es todo verso. Así, es todo verso. Que no les importan ni los pobres, no les importa las pymes, no les importa la institucionalidad, no le importa el INDEC, no le importa la corrupción, no les importan. Acá hay una pelea de modelos y todo lo que lleve agua para mi molino va, y lo que no, y lo que amenace mis negocios, lo señalo con todo lo que se me ocurra. El otro elemento es que no hay una oposición que sepa hacer valer esto que el gobierno hace, digamos, ¿no? Sí, eso es tal cual, digamos, no aparece, por lo menos no aparece nada propositivo, porque uno podría decir, oposición hay, es muy débil en términos de fuerza, en términos, si querés, institucionales, pero sobre todo es débil en términos de ideas políticas. No aparece un proyecto alternativo. Che, ¿qué proyecto me está convocando? El otro día, voy a hacer una analogía, permítaseme, el paréntesis que voy a hacer. Se vota, está permitido. Hace cortito, estaba viendo un muy breve documental en el que Silvio Rodríguez cuenta lo que él define como mi primera tarea. Silvio Rodríguez, cantautor cubano, cuenta cuando se hace la revolución, él tenía 14 años y es convocado junto a todos los jóvenes cubanos, el que quería iba, el que no, a tareas de alfabetización en la isla. Cuba tenía un nivel de analfabetismo enorme. Entonces se convocó a los secundarios a que participen. Y los secundarios, los jóvenes, lo vivieron como una epopeya hasta personal, no únicamente política, no únicamente la isla. Eran
pibes que no venían de ninguna militancia en particular, pero se los convocó a cambiar algo, a cambiar una situación. Una idea que aparezca y convoque. Bueno, yo creo que cuando aparece el kirchnerismo, hay algo de eso. Aparece una idea nueva, que además no venía siendo demasiado anunciada. Aparece una idea, aparece una epopeya popular a la cual los jóvenes son convocados y la juventud se sumó en masa. Y ahora está pasando algo así, para un lado inesperado. Bueno, lo nuevo aparece del lado más inesperado, y los jóvenes todavía acompañan eso. Y hasta que no aparezca una propuesta más interesante, más seductora, es difícil. Yo por creo lógica... No digo que sea la única razón, Sí. pero me parece que en esas epopeyas, en esas ideas, en esas propuestas que tienen que aparecer, hay de eso. Los invito a verlo, se llama Mi Primera Tarea, dura 20 minutos nada más, está en YouTube, Muy por bien. supuesto. Bueno, en un ratito hablamos de Cuba, además, ¿no? Sí, vamos a hablar de Cuba. Pero a ver, también es cierto que esto sucedió ayer. Si bien se viene hablando hace rato de la modificación del IPC que no reflejaba la realidad, desconocía el impacto de los servicios, etcétera, etcétera, la explosión fue ayer con la renuncia de Lavagna, ¿no? Entonces también, digamos, no le quito responsabilidad a que la oposición salga a decir algo, pero me parece que sí paga costo el gobierno acumulativamente. Habrá que verlo en octubre cuando haya elecciones. Me parece que hay sectores del establishment que cuestionan eso. No estoy tan del todo de acuerdo con lo que vos decís que les chupa. Pero ¿no sentís que dijimos esto en julio del año pasado? Vinieron las elecciones y las elecciones... Bueno, pero en las elecciones de octubre, las que gana el gobierno, este tema no estaba dando vuelta. Había una sensación... No, había otros. Estaba el caso Libra. Bueno, el tema de la corrupción sí, pero el tema económico... Un señor llamado Expert. Está bien, no, por supuesto fue muy sorprendente cómo ganó el gobierno con todo eso encima. Bueno, yo creo, insisto, me parece, ahí sí entra el juego de la oposición. Si la oposición en octubre no presenta una opción como la que dice Luis, estamos en el horno. Pero se tiene que construir, el kirchnerismo tampoco se construyó de un día para otro. No es que ganó Néstor Kirchner y todos esos chicos salieron acompañados de un proyecto. Hubo unos años de construcción de eso, ¿no? Yo te diría, no es que estoy... quizá la memoria me falla, pero en ciertas decisiones políticas generaron, además de la lógica del impacto de esa decisión política o de esa política pública, generaron una emocionalidad muy rápido. Me parece que fue bastante rápido. Confluyeron un montón de cosas, ¿no? Un momento de América Latina, bueno, etcétera. Pero tampoco para ir a buscar el pasado las recetas de lo que viene, ¿no? Está claro. Pero sí hay un recuerdo de cómo se van gestando esas fortalezas. Tampoco es que la oposición no salió a decir nada. Salieron a decir, hoy la escuché a Cecilia Moró con ayer Feli. entrevistamos a gente de alguna manera vinculada a la oposición peronista. Lo que digo es que la oposición no tiene la fuerza suficiente, eso está claro, por todas las razones que ustedes quieran, como para generarle al gobierno un daño. Bueno, una idea que puede así andar, que yo la vengo diciendo desde el año pasado, porque con todo este verso de que Milei bajó la inflación, que es un verso, es un bolazo, no solo porque es falso la cantidad de datos que tira, sino porque aunque fuese lo que él dice, que no lo es, está arriba de la inflación del periodo kirchnerista, siempre lo digo, y el peronismo no se hace cargo pero de sí eso. la bajó, Néstor, la bajó. Pero la bajó respecto de los últimos meses de Alberto. Y bueno. Pero el promedio de los 12 años de la década ganada fue 25%, Sí. y este tipo nunca estuvo menos de eso. Entonces el peronismo debería reivindicar aquel periodo diciendo, nosotros tuvimos una inflación un poquito más baja que la actual, pero con casi pleno empleo, boom del consumo, boom de turismo, récord de ventas y de producción de autos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo dice, tenemos bajamos la inflación con un tendal de víctimas fenomenal. Y yo no veo que el kirchnerismo siquiera reivindique eso. Después vos tomás el periodo de Alberto, sobre todo la última etapa, y sí, por supuesto respecto de eso lo bajó, pero respecto de ese periodo nada La más. sensación es que mediáticamente si te metes en esa pelea la perdés. Bueno, está bien eso. Es un Esa poco es la lo que decía cuestión. Mariano ayer. No Porque hay que es cierto reivindicar lo que tanto el decís. pasado, pero algunas cositas hay que recordar. Si no, hay que recordar que en los 12 años de gobierno de kirchnerismo el promedio de inflación fue del 25%. Sí, pero hasta Milei los tiene mucho más. kirchneristas están convencidos que si se meten en esa discusión bueno. de esa manera, la pierden. Yo no estoy seguro, y me parece que en algún punto habría que hacerlo. No únicamente. La forma en que lo das vuelta es proponiendo cosas nuevas, de eso no hay duda. Pero en algún momento tenés que poder decir, la historia no es como tenés ustedes un la arraigo, cuentan. Claro. Pero bueno, la pregunta es cómo construís músculo para la pelea, perdón si suena trillado ya a esta altura del partido, pero cómo construís músculo para la batalla cultural que te permite reivindicar lo que podés reivindicar, claro, y corregir lo que tenés que corregir, ¿no? Que en los matices, en la complejidad están las cosas también. Bueno, pasó otra cosa en las últimas horas que también llama la atención, es impactante, el momento Adorni-Majul de ayer,
que es muy visual, así que invitamos también, si quieren, o buscarlo o eventualmente vernos en nuestra transmisión de YouTube. Porque acá hay dos elementos. Uno es la política en sí mismo, y después está ese brazo no reconocido como político, que son los medios de comunicación, que le dejan pasar estas cosas que a cualquier otro dirigente político, desde el progresismo hasta la izquierda, en todo ese espectro, le hubieran hecho la vida imposible en ese mismo momento. Y me parece que una enorme muestra de esto es lo que pasó ayer entre Adorni y Majul, hablando de otra cosa que vamos a conversar, tiene que ver con las definiciones de Caputo sobre la industria textil, y no solamente, atención, porque acá hay cosas también para complejizar un poquito más. Yo creo que no hay que quedarse solamente en que el ministro de Economía dice que jamás en su vida compró ropa en la Argentina, que se la compró toda afuera, que ya de por sí es muy insultante. Tampoco se le dejarían pasar eso a nadie, ¿no? A nadie de otro espectro político le dejarían pasar eso. Pero ahí hay algo más, me parece, que tiene que ver con el rol del Estado y los empresarios, que cuando se los protege se zarpan como loco, y después, cuando das los nombres, ¿no? Yo recuerdo a Feletti, secretario de Comercio, Feletti, dando los nombres de los empresarios, que aún con una enorme cantidad de protección respecto de las importaciones, con políticas de incentivo, compra nacional, etcétera, etcétera, se le recontra zarpaban de precio y no mostraban los costos. Porque también hay que decir que en algún lugar salió la reacción de ciertos sectores de la sociedad de bronca con que las cosas estaban carísimas y de repente las compran por una aplicación sin conciencia tampoco local. Hay que generalizar, ¿no? Bien, sobre todo con el tema de la ropa. El caso de los caños sin costura, sí, digamos, el caso de Techint es un poco más evidente todo, porque además es un monopolio o una suerte de monopolio. No hay muchas empresas que se dediquen a fabricar. En cambio, la industria textil es mucho más amplia. Vos tenés una gama enorme. Tenés la fabricación para seguir con el ejemplo de los jeans, el jean de marca. El jean de marca te saca en la cabeza y uno no entiende por qué pagar un jean de marca sale quizás mucho más que en otros lados, aunque el jean de marca siempre es más caro en todos lados, incluso en el exterior. Pero después tenés alternativas en el medio. Si vos vas a una feria popular a comprar ropa nueva... O Avellaneda. Bueno, Avellaneda no deja de ser una feria popular, porque vos tenés adentro de los negocios y tenés los puestos en la calle, ahí tenés ropa no de marca, entre comillas, y es mucho más barata. Y no sé si en el exterior es más barata. Está bien, está este ejemplo de China, que es un ejemplo extremo. Yo aseguraría que jamás Luis Caputo, el ministro de Economía, compró en Temu o en Shein. Y si compró, no compró una remerita para pagarla 2 lucas. No está hablando de eso. A lo mejor viajando por Nueva York vio en una vidriera que había un jean más barato que en la Argentina y se lo compró. Ese tipo de cosas, digamos, en la Costa Azul. Caputo ve precios. No, Caputo ni siquiera nombrar a Techini y nombrar a Caputo, porque en realidad lo que pasa en el fondo, me parece que la derecha argentina, se ha dicho mucho, se odia a la Argentina. Ese es el problema. Caputo vivió muchos años de su vida en el exterior, es un hombre de Wall Street, es un hombre que trabajó en la banca financiera internacional y seguramente le gusta ir a Nueva York, a Miami, a donde sea, y comprar ropa ahí o en Londres. Tiene plata para hacerlo, tiene su plata depositada afuera. Y el caso de Techini es igual, es una empresa entre comillas nacional, que no es nacional, es italiana, tiene su sede en Luxemburgo, tiene parte de su capital en Uruguay para evadir impuestos y esa derecha jamás uno puede esperar nada de que hagan algo en favor del país, porque es totalmente extranjerizada. Bien, y el ejemplo es que se compran hasta la ropa, hasta los calzoncillos y hasta lo que sea afuera. Quiero apuntar odian a la Argentina. Siendo todo cierto, quiero apuntar a la complejidad de que eventualmente, cuando vos tenés un Estado que protege, insisto, en una innumerable cantidad de políticas que pueden ser corregibles, que pueden ser mejorables, por supuesto que sí. Puede haber más diálogo, etcétera, etcétera. Pero en general, incluso en el momento de la pandemia, el Estado salvó a las empresas, las salvó. Después, cuando le fueron a pedir los costos, porque la inflación estaba por las nubes y no se podía contener, en vez de matar la demanda, es decir, en vez de secar de pesos el bolsillo de la gente, la apuesta era a tratar de generar acuerdos de precios. Y cuando habla de acuerdos de precios, acá todo el mundo se vuelve loco. Bueno, acá tenés la contracara. Y tenés un tipo que los ataca a los y le dice el propio ministro, se zarpan. ¿No? Don Chatarrín le termina diciendo, mira, y en algún punto, algunas razones tienen. Pero por supuesto que la salida debería ser otra, pensamos, ¿no? Pero bueno, volvamos al ejemplo.
Adorni, Majul y un momento memorable que creo yo va a quedar en la historia. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Te escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. Es una cosa increíble. Si no lo vieron, no hay un error de edición, no se trabó la transmisión, ¿viste? Aparece el circulito que no hay conexión. No, se quedó callado Majul. Era muy fácil, había que decirle ahí se pierden puestos de laburo en la Argentina, se pierden puestos de laburo. ¿Cómo dónde se pierden puestos de laburo? Tan burdo que yo voy a confesar algo. Cuando lo escuché por primera vez, no lo vi en vivo, lo vi después en un recorte. Cuando lo escuché por primera vez me quedé. Dije, no, entendí mal. Entendí mal porque era tan evidente la respuesta que me había perdido alguna parte. Claro. Entonces volví para atrás para escucharlo de nuevo pensando que el que estaba equivocado era yo. Nunca una respuesta era tan evidente y además Majul dice lo que él quiere porque no se quedó callado. Majul apostó a quedarse callado. Y el otro lo apretó, le dijo, dale, decí, no es retórico lo mío, decí. Se pierden puestos de trabajo y tuvo que decir que no. Tuvo que decir que no. Dámelo de vuelta, Charlie, si lo tenés. Dámelo de vuelta. Dejanos abiertos, es impresionante. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner Muy números. cheronca, sentado Adorni, además, $100. Sí, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Decilo, Majul, yo siento pero es que lo va a volver a increíble, decir, ¿entendés? No, Siento está que- bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no. Ahí En no, ese le caso, dice ahí no. además. Además, después le dice ahí no, ¿cómo no? Pero además, no sé si vieron intensamente la película. Yo me imagino el debate Sí. adentro de la cabeza de muñequito, Majul. claro. El debate adentro, ¿no? Mirando así, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es una obviedad, pero no lo podemos contradecir. Y se quedó callado. No salió nada. Es La verdad no lo increíble, busqué, es pero increíble. ¿explicó algo Majul después? Dijo. ¿Qué explica? Si nada. No sé, ¿Por uno de qué? esos muñequitos en la cabeza. Dijo, che, muchacho, algo tenemos que salir a decir. Hasta donde yo lo vi, no sé. Qué bárbaro. Hoy a la noche si hará Qué algo, bárbaro. pero es impresionante. Además le dice, y es barato, como le alimenta, Es barato, ¿no? sí, Y sí. es barato $100, le alimenta el asunto. Es muy fuerte, es muy fuerte. Esto también nos pasa, digamos, ¿no? No es una novedad. Se habla de el momento Manes Fantino recargado. Un nuevo episodio de Manes, ¿se es algo acuerdan? así, O sea, sí. Bueno, los memes que habrá. En un ratito vamos a hablar con un empresario textil que me parece va a ser importante para la especificidad de ese sector, pero yo insisto, también hay algo de fondo que tiene que ver con un empresariado que todo el tiempo quiere el Estado a su favor. Y bueno, y genera estas contradicciones, ¿no? Un empresariado que lo votó a Milei, que lo acompañó a Milei y que hoy está disputando la conducción del poder económico con otro tipo de empresarios que son los que favorecen las decisiones económicas que toma este gobierno. Llámese Bulgeroni, Pan American Energy o empresarios vinculados a esos sectores, o Galperín, ¿no? Todo el mundo de la fintech. Y entonces los Mañeto, los Techint están como también recalculando, pero nunca van a recalcular a tal punto de acompañar a la revolución, ¿no? Por eso el desafío es de la sociedad, me da la sensación, que cuando efectivamente vuelva un Estado que protege la industria local, porque si no, no habrá Argentina, por lo menos no como la hemos conocido en este tiempo, tendrá que acompañar a los gobiernos que no les imponían nada, no querían expropiar nada, no querían hacer nada que no correspondiera. Lo que querían era que les muestren los costos para saber qué márgenes de ganancia le estaban agregando a la pesca en el zoológico o a la caza en el zoológico. Claro. Porque es correcto, digámoslo también, es correcto que el Estado acompañe al empresariado nacional. ¿Por qué? Bueno, es verdad, hay un dueño, hay un empresario que en primer lugar puede enriquecerse gracias a ese acompañamiento, pero el empresario da trabajo. Claro. Entonces parte de tu responsabilidad al frente del Estado, bueno, generar condiciones para que haya trabajo en la Argentina, independientemente de que alguien saque un beneficio o una ganancia extra, en ese caso, como puede ser el empresario o el empresariado. Lo que tenés que mirar es que esto no sea exagerado, que no se pasen de determinada raya
y también tenés que ver la corrupción, ¿por qué no? Claro que sí. 4:34, arrancamos Que Vuelvan, segundo programa de la temporada 2026, hasta las 6 en la 530.